Bueno. Ya estamos grabando. Ok. Buenas tardes a todos y todas. En honor al tiempo vamos a dar inicio a esta quinta charla que se realiza en el marco del taller de capacitación Fortaleciendo la competitividad de los viñeteros de la Araucanía. Este es un evento que se organiza en el marco de la bodega de microvinificación de la Universidad de la Frontera, ¿no es cierto?, financiada por un proyecto del Mineduc, que está en ejecución esta bodega a partir de marzo del 2021, ¿verdad? Y nosotros, bueno, además de poder prestar servicio, desarrollar investigación y apoyar la docencia en los temas de vitivinicultura y enología, queremos también apoyar a nuestros productores y asesores de la zona para poder potenciar de alguna forma este rubro que es para varios de nosotros nuevos. Hoy día vamos a tener una charla bien interesante que relata respecto de los aspectos claves del manejo para la obtención de vinos de calidad. O sea, aquí vamos a comentar qué es lo que se debe hacer en campo, ¿no es cierto?, para que finalmente el producto sea el producto final sea el que esperamos obtener. Les agradezco por la asistencia, por querer continuar siendo parte de este taller. En general, no es fácil mantener, ¿no es cierto?, la asistencia en este tipo de talleres que son de bastante importancia y formulados con bastante esfuerzo. Sin embargo, bueno, las grabaciones van a quedar a disposición de quienes estén inscritos en la actividad. Hoy día vamos a tener a dos charlistas. Tenemos al doctor Ignacio Serra de la Universidad de Concepción, que como he explicado en otras charlas, ¿no es cierto?, en las cuales él ha participado, tiene un gran expertise en lo que es los temas de vitivinicultura, de terroir, ¿verdad?, y producción de vinos en general. Y también contamos con la participación de Edgardo Candia, que él es enólogo también y es asesor independiente con bastante expertise en la producción vitivinícola de nuestra zona. Y por lo tanto nos puede comentar, digamos, con bastante fundamento las directrices que debieran considerar para la obtención de vinos de calidad desde la Araucanía al sur. Entonces, nada más que darle la bienvenida y agradecer la participación una vez más de nuestros relatores. Espero que la actividad sea muy fructífera para todos y todas, y voy a dejar con ustedes a Ariel Muñoz, que nos está ayudando a coordinar esta actividad para que les dé algunas directrices de cómo se va a ejecutar la charla de hoy. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, darles nuevamente la bienvenida. Me imagino que ya varios han participado en algunas charlas de las que se han realizado durante las semanas anteriores, así que bueno, quizás conocen un poco la dinámica de lo que ha sido. Vamos a tener primero a uno de los expositores, vamos a ir dejando nuestras preguntas, consultas, dudas a través del chat, las cuales van a ser respondidas una vez que el expositor termine su charla. Así que bueno, les pedimos mantener sus micrófonos apagados, por favor, y luego también vamos a estar compartiendo el material que quede registrado para que ustedes puedan tenerlo ahí como material de repaso y puedan acceder a él en cualquier momento, en realidad. Así que doy las gracias también a los que están participando, a los expositores, y quien inicia, ¿cierto?, es Edgardo Candia, enólogo, así que dejo a Edgardo. Gracias, Ariel. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Como dice el título de la charla, aspectos claves del manejo para la obtención de vino de calidad. Esto obviamente son manejo en el viñedo. En esta presentación se van a abordar temas acerca del control de las principales plagas y enfermedades que inciden en la producción vitícola en Araucanía, también aspectos relevantes de fertilización del viñedo, obviamente también orientado a lo que pasa en Araucanía, algo de riego, ¿cierto?, que cada vez cobra más importancia, y finalmente lo que es control de heladas, que también incide bastante en la calidad y la cantidad de la producción que se está logrando, principalmente de Araucanía hacia el sur. Más o menos ese va a ser el orden de esta presentación. Bueno, tenemos claro, ¿cierto?, que uno de los principales problemas de la vitivinicultura de Araucanía y seguramente hacia el sur, ¿cierto?, es la productividad del viñedo.
¿cierto? Eso, en otras palabras, los rendimientos lamentablemente que se logran en general son bajos, ¿cierto? Producto de diferentes, digamos, brechas, ¿cierto? Tecnológicas y técnicas, ¿cierto? Que hace que muchos viñedos aún, ¿cierto? No sean competitivos económicamente y por lo tanto, digamos, cuesta, ¿cierto? Lograr resultados económicos, ¿cierto? Como negocio vitivinícola. Entonces vamos a partir, ¿cierto? Tocando algunas de las principales brechas, ¿cierto? Que se han detectado, y vamos a partir, ¿cierto? Como decía el orden, con el control, ¿cierto? De enfermedades y de las principales enfermedades y plagas que afectan, ¿cierto? A las vides en esa zona. Bueno, vamos a empezar hablando por del oidio, ¿cierto? El oidio, ¿cierto? Es una enfermedad fungosa, ¿cierto? Causada obviamente por un hongo. Esta es una enfermedad que hay que decir que está presente en prácticamente todas las regiones vitivinícolas del mundo, ¿cierto? Chile no es la excepción. Los últimos años se está viendo que ha habido una mayor incidencia, ¿cierto?, de oidio en viñedos, ya sea destinados a agua de vino, pero también destinados a agua de mesa, ¿cierto? O sea, el problema empieza de la segunda, tercera región en el norte, ¿cierto?, hasta donde se cultivan las vides hacia el sur, ¿ya? Y obviamente que la incidencia que tiene es que si no se controla, ¿cierto?, de buena forma, puede causar daños económicos bastante grandes, o sea, una pérdida cerca del 70-80% fácilmente de la producción, ¿cierto? Lo que obviamente repercute en la rentabilidad del viñedo. El oidio, ¿cierto? Tiene un ciclo, ¿cierto? Como todo hongo, como todo microorganismo, ¿cierto? Que podría partir, como todo ciclo, ¿cierto? Podemos empezar de cualquier momento. En este momento el oidio se encuentra en el viñedo, ¿cierto? Invernando principalmente a la forma, en forma, ¿cierto? Asexuada, ¿cierto? Como un micelio invernante. Uno podría encontrarlo ya sea en los restos, en los sarmientos, ¿cierto? Y también, y más específicamente, cerca de la yema, ¿cierto? Repito, invernando como micelio, ¿ya? Esto, repito, que es en la forma asexuada, que es la que principalmente se encuentra en Chile, ¿ya? Pero hasta hace algún tiempo, unos 4 o 5 años, se han detectado también algunas formas sexuadas, ¿cierto? Principalmente en la zona norte, lo que también ha repercutido en que pueda existir mayor resistencia, ¿cierto?, del hongo hacia principalmente fungicidas sistémicos. Bueno, este hongo, como les decía, está invernando como micelio en el material, ¿cierto?, en el sarmiento y cercano, ¿cierto?, a la escama de la yema, y se empieza a activar, ¿cierto? Perdón, se empieza a activar justamente cuando empiezan a aumentar las temperaturas, ¿cierto?, en la temporada de crecimiento, conjuntamente con el inicio de la brotación. Y así como va creciendo el brote, ¿cierto?, el hongo se va diseminando, ¿cierto?, y se va activando y va colonizando, ¿cierto?, el brote, ¿ya? Esto es muy importante conocerlo y saberlo, porque aquí con eso uno puede ya pensar en las diferentes estrategias que podría tener para poder controlar de buena forma la enfermedad. Bueno, este hongo, cuando se le dan las condiciones ideales, ¿cierto?, principalmente de temperatura, ¿ya?, que es uno de los principales factores que inciden en la propagación, temperatura, se habla entre 22, 23 grados a 29 grados, es como el rango, ¿cierto?, ideal. El hongo empieza a esporular, ¿cierto?, y empieza esta espora, llevadas por el viento, a colonizar, ¿cierto?, las diferentes estructuras de la misma planta, ¿cierto?, hojas, brotes, ¿cierto?, y también de plantas vecinas, ¿ya? Y ahí se suceden diferentes, por así decirlo, generaciones, ¿cierto?, diferentes eventos de esporulación que van, ¿cierto?, provocando la colonización, ¿cierto?, y la aparición de los signos, ¿cierto?, y síntomas de la enfermedad, ¿cierto?, a través de la temporada. Una vez que la planta empieza a entrar en receso y si el hongo no es controlado, ¿cierto?,
nuevamente, ¿cierto? El hongo produce este estado de invernación, que es este micelio, ¿cierto? Y entra en receso hasta la nueva temporada. Eso, repito, es el ciclo, el más común que se presenta en Chile, que es el ciclo asexuado. Pero como les decía, también se han encontrado presencia, ¿cierto?, de estructuras de reproducción sexuada, ¿cierto?, que principalmente son órganos, estructuras llamadas cleitotecios, ¿cierto?, que tienen, que pueden invernar también en la planta, ¿cierto?, en los sarmientos, en los restos de fruta, ¿cierto?, de racimos, y como les digo, como al ser una órganos de reproducción sexuada, pueden presentar, ¿cierto?, mayor resistencia, ¿cierto?, a los principales fungicidas, ¿cierto?, sistémicos que se están utilizando, ¿ya? Sería interesante, y no se ha hecho todavía, ¿cierto?, ver la incidencia de la presencia de estos tipos de, ¿cierto?, de estructura en los viñedos de la zona central y la zona sur, para ver en qué estado se encuentra, ¿cierto?, y ver si realmente se presenta este estado, ¿ya? En otros países vitivinícolas, principalmente, por ejemplo, California, es muy común encontrar estos estados, y eso ha hecho que el hongo sea cada vez más difícil de controlar, y la dinámica de aplicaciones y de rotaciones de fungicidas, ¿cierto?, sea mucho mayor. Bueno, los signos que se presentan, ¿cierto?, del hongo, ¿cierto?, obviamente que ataca ya sea las estructuras ¿cierto?, florales, ¿cierto?, y obviamente después las bayas, ¿cierto?, y se presenta ese polvillo blanco, ¿cierto?, blanquecino, que en el campo se le denomina la famosa grasilla, ¿cierto? Si ustedes van al campo, las zonas con mayor tradición vitivinícola, los productores no hablan tanto de oidio, sino que hablan de la grasilla, porque parece que fuera una verdadera grasilla si uno le pasa el dedo, ¿cierto?, y queda como una verdadera, un cebito, ¿cierto?, que son nada más que el micelio que está esporulando, ¿cierto?, y que también empieza a afectar el crecimiento, ¿cierto?, de la baya. Generalmente lo que pasa es que se detiene el crecimiento de la baya, ¿cierto?, al seguir bombeando, ¿cierto?, inyectando principalmente los agua, ¿cierto?, y los solutos dentro de la baya, esta empieza a partirse, ya si es que no es controlado a tiempo, y ahí se produce, ¿cierto?, la pérdida parcial o total de la uva. Pero también uno puede encontrar, ¿cierto?, estos signos, ¿cierto?, esta grasilla, por así decirlo, en los brotes verdes, ¿cierto?, y en las hojas, principalmente en las hojas, ¿cierto?, que están más asoleadas, ¿ya? Perdón, más sombrías, ¿cierto?, más ocultas dentro del dosel del viñedo, y también en las que tienen menor ventilación. Hay que hacer notar que las hojas que son más, y los racimos que son más susceptibles a ser infectados, ¿cierto?, son los que, como les decía, están más ocultos de la luz solar, ¿cierto?, y a la vez los que están más turgentes, es decir, los que están los más nuevos, por así decirlo, tienen mayor contenido de agua, que es lo que es más fácil para el hongo, ¿cierto?, penetrar, ¿cierto?, dentro de esta estructura. Ahora, en la práctica, ¿cuáles son las principales estrategias que tenemos, ¿cierto?, para controlar el oidio? Una buena práctica, ¿cierto?, es eliminar, ¿cierto?, los restos de poda del viñedo, es decir, si el viñedo ha tenido incidencia de oidio, ¿cierto?, en temporada, ¿cierto?, y ha costado controlarlo, lo ideal es, el material de poda, ¿cierto?, no dejarlo en el viñedo, sino que sacarlo. La solución más fácil que tienen los viñateros es quemarlo, pero también está la opción de triturarlo, ¿cierto?, y compostarlo, y así uno elimina, ¿cierto?, el inóculo que podría dejar en el viñedo, ¿cierto?, si es que no sacar el material de poda infectado. Otra práctica que está dando buenos resultados, ¿cierto?, y sobre todo en Araucanía, ¿cierto?, que se la han implementado bastantes productores con buenos resultados, es la fumigación, ¿cierto?, antes de brotación, es decir, en estado, cuando la planta está en receso invernal, ¿cierto?, con un producto que es un producto orgánico, ¿cierto?, un producto abrasivo que es el polisulfuro de calcio,
es un producto natural, ¿cierto? Que uno lo puede fabricar incluso en el campo, ¿cierto? A bajo costo, y lo que logra con esto es destruir, ¿cierto? Las estructuras, o gran parte, ¿cierto? De las estructuras invernantes, principalmente el micelio, si es que es así, si es que está en ese estado, o incluso también los pleistoctecios, ¿cierto? Que en el caso de si es que hay una reproducción sexual del hongo, ¿ya? Lo ideal en un viñedo que ha tenido bastante incidencia de oididio es antes de la poda una fumigación que se denomina a punto de goteo, es decir, con alto volumen de agua, ¿cierto? Y una concentración del producto de cerca del 5 a 8, incluso hasta el 10%, y con un alto mojamiento, de manera de lograr que toda la planta, incluso hablo de tronco, ¿cierto? Brazos, sarmientos, ¿cierto? Pues sea impregnado. Y a la vez, ¿cierto? Post-poda, ¿cierto? También, y antes de la rotación, obviamente, la aplicación de este producto, ¿cierto? También permite, por un lado, como les digo, controlar o bajar la carga de oidio, y por otro lado también me permite proteger, por así decirlo, los cortes de poda. ¿Ya? O sea, tendría en ese caso un doble propósito. Y también mencionar, tal vez un tercer propósito, que también es control de plagas, ¿cierto? En estado invernante, o sea, háblese de conchuela, háblese de falsa arañita, ácaros principalmente, ¿cierto? Y otras, también algo de chanchito blanco, ¿cierto? Que también estaban apareciendo en los viñedos del sur. Y ahí tendría, como digo, una tercera función, el famoso polisulfuro de calcio. Otra estrategia, obviamente paralela a las anteriores, ¿cierto? Es la aplicación de un fungicida sistémico en el momento de la brotación, ¿cierto? Recordemos que el oidio se empieza a activar a medida que la planta empieza a brotar, ¿cierto? Por lo tanto, una buena forma de bajar la carga del oidio que quedó, ¿cierto? Que no fue controlado con el polisulfuro, es una aplicación de un fungicida, ¿cierto? Sistémico en este estado, ¿ya? Enseguida, ¿cierto? La aplicación de azufre, ¿cierto? El azufre, lo ideal en este estado, en el primer estado de desarrollo de la planta, es aplicarlo en forma mojable, ¿cierto? En una frecuencia de 10 a 12 días, ¿cierto? Hasta prefloración, ¿cierto? Con ese azufre también pretendo controlar, evitar las posibles esporulaciones, ¿cierto? Del hongo que se puedan producir en ese periodo, ¿ya? Importante, muchos productores preguntan por qué no aplicar azufre al inicio de brotación. Lamentablemente el azufre, hay que decir que actúa cuando la temperatura ambiental es sobre 18 grados. Por lo tanto, muchas veces esa temperatura no se da en inicio de brotación, por lo tanto la aplicación de azufre en ese momento no cumpliría ningún efecto, ¿ya? Por eso es que más o menos con un brote de sobre 10-15 centímetros se aconseja empezar la aplicación de azufre mojable. Mencionar, ¿cierto?, que las aplicaciones deben ser en las dosis correctas, ¿cierto?, y con los mojamientos correctos, ¿cierto?, para lograr una buena cobertura de todo el follaje. Otra estrategia, ¿cierto?, paralela a la anterior, repito, ¿cierto?, porque aquí no hay solamente una cosa, no me puedo valer de una sola, tengo que llevar un programa, ¿cierto?, un calendario de aplicaciones, es una aplicación también de fungicida sistémico. Cuando hablo de fungicida sistémico, hablo no de azufre, ¿ya? Aquí es todo un tema, ya no voy a dar nombre ni ingredientes activos, ¿cierto?, porque no viene al caso, lo que se interesa más, porque después se puede hablar, digamos, las preguntas. Pero estos productos son fungicidas de síntesis, ¿cierto? Algunos, digamos, naturales, ¿cierto? Y otros también, como digo, de síntesis química. Y la aplicación en el estado de floración es muy estratégica, ¿cierto? Generalmente se recomiendan por lo menos 2 aplicaciones, ¿cierto? Al inicio y en plena floración, también para evitar, ¿cierto?, la entrada, ¿cierto?, de este hongo en este estado fenológico. Nuevamente, hacer notar, ¿cierto?, que hay que respetar, ¿cierto?, la dosis de ingrediente activo que se recomiende para el producto, ¿cierto?, la dosis por hectárea, ¿cierto?, y no, ¿cierto?, la dosis muchas veces que se recomienda por cada hectolitro, 100 litros de agua a mojar. Uno tiene que pensar en la dosis de ingrediente activo por hectárea. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente en la zona, ¿cierto?, como son pequeños productores o pequeñas superficies, no se tienen los equipos,
¿cierto? Los equipos, la maquinaria adecuada para lograr buenos mojamientos, que deberían ser al inicio tal vez 400, 500 litros de agua por hectárea con pleno desarrollo de follaje cerca de los 800 o 1000. ¿Ya? Por lo tanto, uno, si solamente considera la dosis que se recomienda cada 100 litros, va a ver que la dosis de ingrediente activo por hectárea que está aplicando es bastante baja y prácticamente no va a tener ningún efecto. En la práctica, lo que se recomienda es doblar o triplicar la dosis que se recomienda, ¿cierto?, por cada 100 litros de agua, en el caso de aplicaciones con equipos de bajo mojamiento, como son bombas de espalda o nebulizadores de espalda. Y enseguida, ¿cierto?, a partir de una vez con la fruta cuajada, ¿cierto?, las aplicaciones de azufre, ¿cierto?, principalmente, aquí ya se recomienda azufre en polvo, ¿cierto?, una frecuencia de entre 7 y 10 días, eso va a depender, esta frecuencia si es mayor o menor va a depender también de las condiciones climáticas, principalmente temperatura. Si las temperaturas, repito, están entre el rango de 22, 23 grados a los 29 grados Celsius, la esporulación del hongo es muy rápida, puede reproducirse cada 5, cada 7 días esa esporulación, por lo tanto, ahí voy a tener que ocupar la frecuencia menor, ¿cierto? Y el azufre se recomienda, ¿cierto?, por un aspecto también de residuo, ¿cierto?, hasta el estado de pinta, ¿cierto?, y el azufre en polvo, ¿ya? Y repito, con una buena cobertura. El azufre no es sistémico, por lo tanto tiene que quedar impregnado por todo el follaje, ¿cierto?, para que realmente tenga efecto, ¿ya? No puedo solamente cubrir una parte porque lo que no está cubierto, lo que no está cubierto no va a haber control. Bueno, ahí se ve un equipo, ¿cierto?, pulverizador, o sea, azufrador, ¿cierto?, tirado con tractor. Lamentablemente en la zona no son muchos los que poseen esos equipos, pero eso en la práctica es lo ideal. Pero también existen las alternativas, ¿cierto?, de unas azufradoras de espalda, ¿cierto?, que son a motor, que muchos de ellos tienen la capacidad de aplicar ya sea líquido, ¿cierto?, y al cambiarle un accesorio, ¿cierto?, aplican también polvo. Y la cobertura con este equipo de espalda también es bastante buena, ¿ya? Por lo tanto, esa sería una alternativa, ¿cierto?, para los que, obviamente, por condiciones económicas y no se justifique tener un tractor con una azufradora en el viñedo, ¿ya? Otra enfermedad importante, ¿cierto?, que se puede presentar en la zona y se presenta, ¿cierto?, sobre todo en las temporadas lluviosas, ¿cierto?, sobre todo en la época cercana a la cosecha, ¿cierto?, es la botritis, ¿cierto? La botritis también es causada por un hongo. La botritis, hay que decir, también tiene un ciclo, ¿cierto? Y para hacerlo bastante simple, la botritis, la infección, ¿cierto?, principal se produce en el momento de floración. Ahí es cuando, si se dan las condiciones principalmente de humedad, ¿cierto?, una lluvia, una neblina, ¿cierto?, la botritis penetra, ¿cierto?, en los organelos de la flor, ¿cierto?, y se mantiene, ¿cierto?, como lo que se denomina una botritis endógena, ¿cierto?, porque a uno se le da, porque va a quedar ahí, ¿cierto?, esperando las condiciones para un desarrollo posterior que generalmente se van a dar en épocas cercanas a la cosecha, ¿cierto?, cuando empieza, ¿cierto?, cuando hay mayor humedad ambiental, ¿ya? La botritis requiere, a diferencia del oidio, la botritis requiere agua, ¿cierto?, para que se desarrolle, ¿cierto?, esta pudrición, y por lo tanto, si se presentan condiciones de humedad y también temperatura cercana a los 20 grados Celsius, ¿cierto?, en la época de cosecha, precosecha, ¿cierto?, lo más probable es que pueda haber incidencia de este hongo, ¿ya? Bueno, ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, de un racimo de Pinot Noir cercano a la cosecha con incidencia, ¿cierto?, de botritis. Ahí ya prácticamente no es mucho lo que se puede hacer. Todos los manejos tienen que tender a ser preventivos, ¿ya? O sea, en el caso del oidio también se habla que el oidio es difícil curarlo. La botritis también muchas veces es difícil curarla. Por eso, repito, el manejo preventivo es fundamental. ¿Cuáles son las estrategias que se recomiendan para el control, ¿cierto?, de la botritis? Primero, también la eliminación de los restos de poda, ¿cierto?, porque también la botritis inverna, ¿cierto?, en estado, ¿cierto?, en estado de resistencia en los restos de la poda. También la fumigación del viñedo antes de la rotación con polisulfuro de calcio ayuda, ¿cierto?, a bajar
la carga, ¿cierto?, de botrytis invernante. La aplicación de fungicida sistémico en floración también es muy estratégica. Existe una amplia variedad de fungicidas que incluso cumplen el doble propósito, o sea, es decir, controlan oidio y a la vez botrytis, ¿ya? Aquí hay un tema importante, ¿cierto?, que, sobre la resistencia, ¿cierto?, que uno podría tener cuando ocupa muy seguido en la temporada el mismo fungicida, ¿cierto? Por lo tanto, hay que tener la precaución de ir alternando, ¿cierto?, los fungicidas en las diferentes temporadas, digamos los ingredientes activos, ¿cierto?, los grupos químicos principalmente. También como práctica de manejo, ¿cierto?, y que lo va a tocar el profesor Serra más adelante, en la ventilación del follaje y la fruta, ¿cierto?, un adecuado manejo del follaje va también a facilitar el control de la botrytis porque va a permitir más fácil el secado de la fruta, ¿cierto?, cuando si es que se producen eventos de lluvia, sobre todo cercanos a la, ya sea a la floración y después a la cosecha. Estratégicamente también es muy acertado las aplicaciones de productos en base a cobre a partir de estados de cierre de racimos, sobre todo en las variedades que se desarrollan en el sur, principalmente Chardonnay y Pinot Noir, ¿cierto?, que son variedades que los racimos son apretados. Antes de que estos racimos se cierren, como se dice, ¿cierto?, conviene hacer una aplicación de cobre para, ¿cierto?, proteger, ¿cierto?, dejar protegida o sellado, por así decirlo, el racimo y evitar una incidencia fuerte de botrytis después cerca de la cosecha, si se dan las condiciones de humedad. Y también el último momento en que se puede aplicar estos productos en base a cobre es la PINT, ¿ya? Hoy en día existe la oferta de cobres pentahidratados, ¿cierto?, que son bastante efectivos, ¿cierto?, y que actúan de bastante mejor forma que los cobres, que los hidróxidos y los cobres, digamos, de moléculas más grandes y también con otros productos, digamos, que pueden causar mayor residuo. Y en el caso de tener condiciones, ¿cierto?, para el ataque de botrytis en precosecha, ¿cierto?, o al ver algún inicio de enfermedad en algunos sectores, ¿cierto?, existe la alternativa de algunos productos que no son muchos, lamentablemente no son muchos los productos que se pueden ocupar y a la vez son caros, ¿cierto? Por eso es tan importante el control preventivo, que se pueden ocupar incluso hasta el día antes de la cosecha, ¿ya? Pero son pocos, ¿cierto?, porque son productos que no pueden tener residuos que afecten la fermentación alcohólica, ¿cierto? Por ende son productos bastante exclusivos, ¿cierto?, y también con un costo bastante alto. Por lo tanto, la idea es no llegar a tener que hacer una aplicación de precosecha o en cosecha, sino que basarse en el control preventivo anterior. Finalmente, otra de las enfermedades, ¿cierto?, que pueden, bueno, que afectan gran parte del viñedo chileno, y obviamente si no se controla bien y no se maneja bien el viñedo, van a afectar a los viñedos de la zona sur, son las enfermedades de la madera. Las enfermedades de la madera están causadas por varios hongos, un grupo de hongos, se han detectado por lo menos 3 o 4 tipos de hongos, ¿cierto?, que afectan la madera, y lo que en palabras siempre producen es que matan, ¿cierto?, empiezan en forma crónica, ¿cierto?, la madera, por así, valga la redundancia, ¿cierto?, y obviamente va disminuyendo la capacidad de flujo, ¿cierto?, de savia, ¿cierto?, dentro del tronco y los brazos, ¿ya?, produciendo, como le digo, en forma crónica, después de un periodo de 4 a 5 años, ¿cierto?, de que la enfermedad entra a la planta, una muerte de brazos, ¿cierto?, y obviamente de sarmiento, lo que produce que la planta, ¿cierto?, obviamente pierda toda capacidad productiva, ¿ya? Una de las principales recomendaciones para evitar la entrada brusca de estos hongos, porque siempre van a entrar, ¿cierto?, ya sea por los cortes de poda, siempre va a haber cierta incidencia de esta enfermedad, la idea es que sea lo menos posible, es lo idealmente no podar con lluvia, porque estos hongos muchos se diseminan a través del agua, ¿ya? También tener la precaución de pintar los cortes de poda, lo que tal vez en un viñedo pequeño se puede hacer, en viñedos de mayor tamaño a veces es impracticable por asunto de costo, ¿cierto? También la desinfección de las tijeras, ¿cierto?, al podar entre una planta y otra, también podría, por así decirlo, limitar el contagio, ¿cierto?, entre una planta que esté afectada y otra que no. Y también aparece el famoso polisulfuro de calcio, ¿cierto?, una aplicación inmediatamente efectuada la poda, ¿cierto?,
para también limitar, ¿cierto?, la entrada de este hongo. ¿Ya? También se menciona que la poda en el momento del lloro de la planta también ayuda a evitar la entrada de este hongo, porque por el flujo, ¿cierto?, hacia el exterior que se produce por el lloro de la planta, ¿cierto?, impediría la entrada, ¿cierto?, dificultaría la entrada de este hongo. En cuanto a plagas, lo que más hasta el momento se ha visto como plaga de incidencia económica en la zona es la famosa avispa, ¿cierto? La Vespula germanica. Esta avispa, ¿cierto? Tenemos que saber, ¿cierto?, que es un insecto introducido, no es nativo de Chile, ¿cierto?, es de origen europeo, y la verdad es que si no se controla, ¿cierto?, puede causar pérdidas bastante grandes en el viñedo. A mí me ha tocado ver en Araucanía pérdidas de un 30, 40% de uva, ¿ya? Cuando la plaga esta plaga hay que mencionar que le gusta la fruta, le gusta el azúcar, ¿cierto? Y en la época de cosecha de la uva no existen otros frutales o muchos frutales que estén con fruta todavía, por lo tanto se van a ir muchas veces directamente al viñedo, ¿ya? También le gusta la carne, ¿ya? O sea, si hay algo, digamos, un animal muerto cerca, también van a ir a las dos partes. Como anécdota les cuento que acá en Itata un productor en alguna cosecha tuvo que sacrificar un animal y dejarlo 100 metros, 50, 80 metros lejos del viñedo para que las avispas lo dejaran cosechar la uva, ¿ya? O sea, a ese nivel ¿cómo se llama?, de incidencia. Existe una campaña nacional, ¿cierto?, a través de CONAF, a través del SAC, ¿cierto?, para erradicar esta plaga que causa bastantes problemas. Cuando la avispa está comiendo en el viñedo, como les digo, aparte de ofrecerles otra comida, no es mucho lo que se puede hacer, porque si usted no se puede fumigar, ¿cierto?, no existen insecticidas autorizados para ese momento, porque están cerca de la cosecha, los residuos, la carga de residuos sería muy alta, y a la vez, ¿cierto?, si ustedes la van a espantar, lo más probable es que no terminen picados por todas partes y mordidos, porque muerden y pican. Ahí tiene una foto de un Pinot Noir. Esto es en Los Ángeles, ¿cierto?, pero es lo visto también en Araucanía. Ese es un viñedo fuertemente atacado por avispas. Fíjense, ahí se ven algunas, la foto de alguna media nublada, pero se alcanzan a ver. Ahí hay prácticamente un daño del 50%. Esta uva están todas, son los puros viejos. La uva, digamos, toda la pulpa se fue comida por la avispa y aquí no había prácticamente nada que hacer, ¿ya? ¿Cuáles son las estrategias que recomienda, insisto, ¿cierto?, el SAC y CONAF a través de las campañas que hacen y que podemos, ¿cierto?, empezar a hacer en el viñedo, y no solamente en el viñedo, sino que en el campo y las propiedades con los vecinos, ¿cierto?, porque no es algo que sea solamente de una propiedad, de un huerto, de un viñedo, sino que tiene que ser una estrategia de una macrozona, ¿ya? Son primero a inicio de la temporada, en los meses de septiembre y octubre, y la instalación de trampas para capturar reinas migrantes. La reina migrante es aquella avispa, ¿cierto?, que la van a expulsar, por así decirlo, de la colmena, y va a buscar formar otras colmenas, ¿cierto? Otro va a buscar hacer otro hoyito, ¿cierto? Porque esta plaga, ustedes la han visto, forman colmenas en el suelo, subterránea, ¿cierto? Y esta reina migrante lo que va a buscar es, como digo, formar otra colonia. Y para eso, antes de que haga esa colonia, lo ideal es capturarla con trampas que son en base, y que funcionan bastante bien, en base a vinagre de manzana, ¿cierto? Se hace una solución al 50% con agua, y se cuelgan en botellitas, ¿cierto?, en los diferentes sectores del viñedo para capturar esta reina, y no solamente en el viñedo, en varios sectores, en cualquier parte, ¿cierto?, puede capturar la reina, y con eso, ¿cierto?, evitar que se formen nuevas colonias. A la vez, ¿cierto?, el monitoreo, ¿cierto?, buscar los nidos, las colmenas que están formadas, ¿cierto?, en la tierra, es una muy buena estrategia, ¿cierto?, con el cuidado, ¿cierto?, que hay que tener de que no lo piquen, ¿cierto? También da bastante buen resultado. Y en la temporada avanzada, a partir de los meses de noviembre, ¿cierto?, incluso hasta la cosecha, ¿cierto?, la instalación permanente, ¿cierto?, y renovación de cebos para las obreras. Aquí en esta época son las obreras, ¿cierto?, las que van, ¿cierto?,
y toman el alimento, lo que sea, carne, fruta, lo que sea, y la llevan a la colmena para alimentar a las pequeñas, ¿cierto?, avispas. Entonces, estos cebos, que son en base a insecticidas, ¿cierto? Lo que hacen son que realmente se mezclan con carne, que también algo barato que funciona muy bien es la pana de pollo, ¿cierto? Lo que hace es que la obrera toma, ¿cierto?, parte de este cebo, ¿cierto? Y no lo consume ahí, sino que lo lleva a la colmena y ahí lo reparte entre, ¿cierto?, las avispas pequeñas y empieza a matarlas y se controla bastante bien, ¿cierto?, la plaga. Otro factor importante, ¿cierto?, del manejo de los viñedos en Araucanía es la fertilización, ¿cierto? Bueno, ahí en ese cuadro se muestran algunas características ideales que debería tener un viñedo, o sea, un suelo para el establecimiento y la mantención adecuada de un viñedo, ¿ya? También hablar y recalcar la importancia del pH. Fíjense el pH ideal sobre 5,8, ¿ya? A 7. Bueno, estos problemas muchas veces en Araucanía los suelos no tienen este pH, son mucho menores, 5,5, 5, ¿cierto? Lo que hace que afecte bastante el desarrollo, principalmente por la baja disponibilidad de los nutrientes que ahí hay, ¿cierto? Bueno, y después se habla, ¿cierto?, del nitrógeno, que no es tan relevante, más relevante la materia orgánica, el fósforo, ¿cierto?, el contenido de potasio, muy importante, ¿cierto? Y quiero aquí centrarme en dos micronutrientes que, de acuerdo a mi experiencia, son muy relevantes allá, y no solamente en la zona de Araucanía, sino generalmente en todos los viñedos que están ubicados en los suelos de origen granítico, ¿cierto?, que son estos suelos de secano interior, estos suelos con ese maicillo, que son muy deficientes en dos micronutrientes, principalmente el boro, ¿cierto?, y el zinc, ¿ya? A mí me ha tocado hacer cerca de 30 análisis de suelo y llevarlo al laboratorio y después ver los resultados y tratar y entregar las recomendaciones, y prácticamente todas las muestras que hemos llevado son deficientes en boro y un alto porcentaje deficientes en zinc, ¿ya? Y eso hace también que se produzcan bastantes problemas, principalmente en la productividad, en la calidad, ¿cierto?, la cantidad y en el peso de los racimos, porque la deficiencia de estos dos nutrientes produce, por un lado, corrimiento, ¿cierto?, que es falta de grano o valla en el racimo, y a la vez millenandaje, que es cierto que son vallas pequeñas, que es cierto que no logran desarrollarse bien. Entre otros problemas que son deformidades, ¿cierto?, de brotes, ¿cierto?, y brotaciones múltiples, entre otras cosas. Por lo tanto, muy importantes esos dos micronutrientes. ¿Cómo puedo ver ¿cierto?, la cantidad, la oferta de nutrientes que pueda tener el suelo de un viñedo? Obviamente con un análisis de suelo, ¿cierto? Las muestras, lo ideal es sacarla, la submuestra, mejor dicho, en la sobrilera, ¿cierto?, entre las plantas, ¿cierto?, y de ahí a una profundidad de unos 25 o 30 centímetros, y de ahí sacar una muestra la que va, ¿cierto?, al laboratorio, y a la cual yo tengo que hacer los análisis químicos, ¿cierto?, ya sea de fertilidad, cationes intercambiables y micronutrientes. Esto es lo mínimo, ¿cierto? No sacamos nada con hacer solamente un análisis de fertilidad, porque los problemas pueden estar a través de cationes intercambiables y también de micronutrientes. Por lo tanto, lo mínimo es hacer esos 3 análisis químicos. Y de ahí, sobre todo al inicio del establecimiento de un viñedo, sumar lo que son análisis de textura, densidad, ¿cierto?, y retención de humedad, para también definir las estrategias de riego. Conviene, ¿cierto?, también en la misma temporada, ¿cierto?, realizar análisis foliares, ¿cierto? Los análisis foliares, idealmente hacerlo todos los años. Lo que no es necesario hacer en el caso del análisis de suelo. Un análisis de suelo, después los resultados son vigentes por 4 o 5 años sin ningún problema, pero sí los análisis foliares son muy relevantes y idealmente hacerlo todos los años, idealmente en estado de floración o en estado de pinta, ¿ya? En estado de floración tengo la ventaja de que puedo en la misma temporada, ¿cierto?, poder, por así decirlo, corregir alguna deficiencia si es que no es muy grande, ¿ya? Por lo tanto, el mensaje es hacer análisis foliares, ¿cierto?, para poder tener un perfil nutricional del viñedo y cómo se va desarrollando, y para ver si la fertilización que yo diseñé con el análisis de suelo, ¿cierto?, está funcionando o no. Bueno, la cantidad de fertilizantes, ¿cierto?, va a estar entonces dado, ¿cierto?, por la
demanda, ¿cierto?, del cultivo, ¿cierto? Y eso restado a la oferta que ya la saqué, ¿cierto?, de la disponibilidad que pueda haber en el suelo, de acuerdo al análisis del suelo, ¿ya? Y la demanda, ¿cierto?, del cultivo va a estar relacionada obviamente con la cantidad de uva que yo quiero o puedo producir, ¿cierto? Y ahí más o menos en esa tabla se ve la cantidad de nutrientes, diferentes nutrientes que extrae un viñedo de acuerdo al rendimiento que se quiera tener. Cabe hacer notar que el principal nutriente que más requiere en cuanto a cantidad el viñedo es el potasio, ¿ya? Fíjense que el fósforo muy poco, el nitrógeno le sigue, luego el potasio. Y en esa tablita se ve en forma práctica, ¿cierto?, para un rendimiento que fluctúa entre 8.000 a 12.000 kilos por hectárea, ¿cierto?, algunas sugerencias de fertilizantes, ¿cierto?, y las cantidades que se aplicarían por hectárea, ¿cierto?, para poder obtener este rendimiento esperado. Obviamente que mientras más rendimiento yo desee, mayor cantidad de fertilizante o de nutrientes, y eso traducido en fertilizante, voy a necesitar. Y finalmente, en el caso de lo que es fertilización, notar la importancia que tiene la corrección de pH, ¿cierto?, del suelo. Esto ustedes saben que se regula, ¿cierto?, a través de las aplicaciones de carbonato de calcio, ¿cierto? Y ahí más o menos en esa tabla se ve las cantidades que se tienen que aplicar en diferentes tipos de suelos, ¿cierto?, para llegar a niveles, ¿cierto?, óptimos para el desarrollo, ¿cierto?, del viñedo. Tal vez, hace notar que en un suelo granítico, por ejemplo, si tengo un pH, ¿cierto?, entre 5,6 a 5,8, yo debería aplicar cerca de 2 toneladas, ¿cierto?, de carbonato de calcio puro, ¿cierto?, por hectárea para lograr, ¿cierto?, llegar a ese nivel a un contenido ideal. Otro tema muy relevante del manejo y que cada vez está siendo más relevante hacia el sur, principalmente por la escasez cada vez más seguida de agua, ¿cierto?, de lluvia en la época de desarrollo del viñedo, ¿cierto?, es el riego, ¿ya? Lamentablemente no muchos de los viñedos que se encuentran en la Araucanía están bien regados, lamentablemente, ¿cierto? Y eso es un tema bastante importante. En cuanto al riego, hay que tener en cuenta que este tiene que ser calculado, ¿cierto? Y formular la estrategia de acuerdo a la disponibilidad de agua en el suelo, ¿cierto? Que fácilmente y barato, en forma barata, se puede estimar a través de un equipo que se llama tensiómetro, ¿cierto? Y que también hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que las cantidades de agua que extrae un viñedo al año van a bordear cerca entre los 2.500 a 7.000 metros cúbicos por hectárea, ¿ya? Son cantidades bastante altas, ¿ya? Por lo tanto, de ahí la importancia, ¿cierto?, de formular una buena estrategia del riego. La demanda, ¿cierto?, por agua del viñedo hay que estimarla a partir de la evapotranspiración del cultivo, ¿cierto?, la cual está dada en forma simple por la evapotranspiración por la evaporación de bandeja, ¿cierto?, y por el coeficiente, ¿cierto?, del cultivo. Y fácilmente ahí yo puedo optimar cuánta agua necesita el cultivo en la temporada o por diferentes épocas de desarrollo del viñedo, o sea, desde tal vez floración a grano arveja, de grano arveja a pinta, de pinta a cosecha. Hay que hacer notar, ¿cierto?, que solamente se estima que el 1%, ¿cierto?, de un vino, ¿cierto?, no es alcohol ni agua, por lo tanto, que son metabolitos secundarios, por lo tanto, ahí uno se da cuenta que la importancia que tiene el agua en el viñedo, o sea, gran parte del vino es agua, ¿cierto? Es luego el alcohol. ¿Cómo programo el riego? ¿Cierto? Bueno, se puede hacer a través de calendario, ¿cierto? A través de observación del desarrollo de los ápices, de las hojas, ¿cierto? Si veo que los ápices, que las puntitas de los brotes empiezan a dejar de ser turgentes, empiezan a caer, ¿cierto? También los zarcillos, ahí es un índice de que la planta está sufriendo deficiencia de agua, ¿cierto? También puedo hacerlo monitoreando calicatas, ¿cierto? Que son estos hoyos que se hacen en el suelo de por lo menos 1 o 2 metros, ¿cierto? Y viendo cómo está el nivel de agua en el suelo. Pero también existen herramientas, ¿cierto?, más fáciles, ¿cierto?, de utilizar y más rápidas,
¿cierto? Como que son el potencial hídrico, ¿cierto? De la planta a través de bombas, ¿cierto? Que se colocan en las hojas, ¿cierto? Y a la vez, ¿cierto? El uso de la oferta y la demanda a través de la evapotranspiración, ¿ya? Y los sensores de humedad del suelo que yo les mencionaba que uno de los más accesibles para el productor, ¿cierto? Barato, es el famoso tensiómetro, ¿ya? Como ejemplo práctico, para que se hagan una idea de cuánto agua requiere una viña en plena temporada de crecimiento, vamos a poner un ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, en la zona de Angol, en la época, ¿cierto? ¿Cómo se llama? De mayor demanda, ¿cierto? Del viñedo, ¿cierto? Hay una evaporación de bandeja en enero de 6 milímetros diarios. Eso es lo que se evapora de una bandeja, ¿cierto? Que es la que está ahí en el monito. Ese dibujo es una bandeja, ¿cierto? De evaporación. Uno la puede instalar en el viñedo o también en una zona representativa de donde está ubicado el viñedo, o en una zona geográfica, y nos dice cuánta agua, ¿cierto? Se está evaporando. Considerando a la vez el casé, ¿cierto? Del cultivo, ¿cierto? Que es esa proporción del viñedo, ¿cierto? Del agua que la planta, ¿cierto? Trae, ¿cierto? Es 0,9 para la época, ¿cierto? Para la época de enero, y considerando a la vez el marco de plantación más común que hay en la zona, que es 2 por 1 metro, ¿cierto? Tenemos que el agua, ¿cierto? Requerida por planta en esa época, repito, enero, ¿cierto? En pleno enero, es de 10,8, ¿cierto? Litros por planta al día, ya lo que es una cantidad más o menos bastante considerable. Y con eso yo puedo, ¿cierto?, estimar cuánto tiempo de riego podría tener, si es que en el caso está regando por riego por goteo. Fácilmente, si tengo goteros de 4 litros hora, tendré que regar 2 horas y media, ¿cierto?, para suplir la demanda, ¿cierto?, de ese viñedo. Y a la vez monitorear cómo va en el suelo la humedad a través de este tensiómetro, ¿cierto?, que me indica cuánta agua a través, ¿cierto?, de la presión del suelo, de la presión justamente que ejerce el suelo con agua, ¿cierto?, para estimar en qué momento el suelo está saturado de agua y en qué momento el suelo se está secando. Y finalmente lo que es riego, ¿cierto?, más o menos mostrarles en esta imagen, ¿cierto?, algunas estrategias que se pueden tener, ¿cierto?, o que se tienen para diferentes tipos de vino, ¿cierto?, en cuanto a estrés hídrico, es decir, poder someter en cierta forma a un estrés a la planta, ¿cierto?, para lograr una calidad de vino adecuada. En el caso de un nivel, por ejemplo, de vinos corrientes, de vinos de alta cantidad o de alto rendimiento, ¿cierto?, prácticamente el viñedo no debería tener estrés hídrico. Pero si hablo de blanco reserva, yo podría someter a la planta a un ligero estrés hídrico a partir de cuaja para lograr una calidad adecuada. En los tintos reserva, ¿cierto?, podría extender ese estrés hasta pinta, ¿cierto?, desde posterior a cuaja hasta pinta, para obtener una adecuada calidad. En los tintos reserva, por ejemplo, más tardíos, como Cabernet Sauvignon, ¿cierto?, lo podría extender un poco más allá de pinta. Y en los tintos premium, ¿cierto?, también como variedades tardías, como Cabernet Sauvignon, la podría extender hasta prácticamente previo a la cosecha, ¿cierto? Es decir, someter a un ligero estrés hídrico para lograr una calidad adecuada. Pero esto es un manejo de cada viñedo, esto tiene que, es una estrategia que tiene que llevarse en cada viñedo porque va a depender principalmente de las condiciones de evapotranspiración de la zona y a la vez, ¿cierto?, de la capacidad de retención de humedad del suelo donde está ubicado el viñedo. Y finalmente, otro de los problemas que se presentan, ¿cierto?, en Araucanía y obviamente también hacia el sur, más hacia el sur, es el problema de la helada, ¿cierto? En muchos sectores, ¿cierto?, la incidencia de heladas en la temporada de desarrollo es bastante alta, lo que también está limitando el desarrollo y la rentabilidad de esos viñedos, ¿cierto? Una helada fuerte puede causar pérdidas de entre el 80-90% fácilmente de la producción, y eso obviamente que a ningún productor le va a gustar porque, ¿cierto?, perder la producción del año, ¿cierto?, es bastante, y perder la inversión, ¿cierto?, no es negocio. ¿Cierto? Una de las estrategias, ¿cierto?, que se puede mencionar como estrategias pasivas, ¿cierto?, para el control de la helada es la formación en altura del viñedo,
esto en algunas zonas se ha estudiado bastante, principalmente en Estados Unidos, en California, donde hay sectores que tienen mucha incidencia de helada, y se ha visto que a ciertas alturas de formación del viñedo, es decir, donde se ubica, ¿cierto? Donde se empieza a desarrollar el follaje hacia arriba, ¿cierto? La incidencia de helada, ¿cierto? Puede ser menor, ¿ya? Pero esto también hay que estudiarlo por zona, ¿cierto? Pero es una de las estrategias pasivas y tal vez más baratas que se podrían tener para poder evitar o disminuir la incidencia de las heladas, ¿cierto? Pero también está la ubicación del viñedo, obviamente que los viñedos ubicados en loma, ¿cierto? Van a ser menos propensos a helarse, producto, ¿cierto? Que ustedes saben que el aire frío en una helada siempre va a tender a irse a la zona más baja, al ser más pesado que el aire cálido, ¿cierto? Y también, obviamente, las variedades que puedan brotar más tarde, ¿cierto? También van a ser menos susceptibles a la helada. A esto habría que sumarle también estrategias de poda, que tal vez el profesor Serra lo puede aclarar más adelante, que es también las podas tardías y obviamente también las podas en 2 tiempos, ¿cierto? Que también puede ayudar a disminuir la incidencia de la helada. Y como factores o como medidas activas, ¿cierto? Están, ¿cierto? Las torres de viento que permiten controlar helada, pero lamentablemente el costo es bastante alto. El uso de helicópteros, obviamente que también. Los sistemas de aspersión con agua, que tal vez para la zona y para pequeños viñedos sería una alternativa. De hecho, en la zona, el único viñedo con control de heladas que conozco es con sistemas de agua, de aspersión, ¿cierto? Son un viñedo de 15 hectáreas, tiene que tener harta agua disponible si en la época de incidencia de heladas, porque necesita mojar todo el viñedo de una vez y a la vez por bastante tiempo, por todo el tiempo que se está produciendo la helada. Y también los calefactores, ¿cierto? Tal vez en viñedos pequeños también podrían ser bastante útiles en el sentido de que no cuesta tanto en una pequeña superficie prender estos calefactores para entibiar, ¿cierto? El aire. Y finalmente mencionarles, ¿cierto? Algunos productos que se están promocionando como para preparar a la planta, ¿cierto? Ante una posible helada, que son algunos estimulantes foliares que en la teoría lo que dicen es que aumentan la cantidad de azúcares reductores, ¿cierto? Dentro del brote, al desdoblar el almidón, ¿cierto? Que está en ese brote, y eso haría que se disminuyera el punto de congelación, ¿cierto? Del líquido dentro del brote, y eso hace que sea más tolerante, por así decirlo, el brote a la helada. La verdad es que los resultados son bastante dispersos, pero para algunos productores, ¿cierto? Han dicho que les ha funcionado. Bueno, ahí tenemos unos calefactores, ¿cierto? Que son a petróleo, ¿cierto? Y que, como digo, en algunas zonas funcionan bastante bien, sobre todo en viñedos pequeños, donde uno se demora poco en poder cubrir todo el viñedo con estos calefactores. Y el agua, ¿cierto? Que, como digo, también una alternativa como para un pequeño viñedo. Con la observación nuevamente de tener una buena, alta disponibilidad de agua, ¿cierto? Buen pozo, buenos tranques, y a la vez una bomba con la potencia para poder accionar todos los aspersores a la vez. Eso principalmente. No sé si tienen alguna duda, comentario, consulta. Sí, muchas gracias, Edgardo. Habían un par de preguntas. Vamos no sé si les parece dejarlas todas para el final. Vamos a pasar inmediatamente con Ignacio y vamos a ir respondiendo a medida que nos vaya quedando tiempo. Ignacio, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Perfecto. Empiezo a compartir. Sí, sí. Y al final vamos a responder algunas preguntas, las principales. Perfecto. Ahí se va haciendo la presentación. Bueno, como ya nos mencionó, ¿cierto? Edgardo, ¿cierto? Hay varios manejos importantes que afectan tanto la cantidad de uva que debe tener y la composición de esas vallas, y eso determina, claro, calidad, ¿cierto? Desde el punto de vista sensorial y desde el punto de vista de ¿cómo se llama? De tipicidad también de esos vinos. Entonces, bueno, yo me voy a centrar en dos aspectos importantes, ¿cierto? Que es la poda invernal y la poda de verano, ¿cierto? Que tiene que ver con el manejo del follaje.
Bueno, a modo también así básico, ¿cierto? Un poquito, perdón, aquí eh, eh, para tener un poquito de vocabulario, ¿cierto? Algunas cosas, digamos, de nombres de la planta, ¿cierto? A la parte aérea, ¿cierto? De esta parte acá se llama tronco, la bifurcación se llama brazos, ¿cierto? Cuando yo tengo un elemento de poda corta en que dejo 2, 3 yemitas, le llamo pitón o pulgar, ¿cierto? Y cuando lo hago de más yemas, ¿cierto? Pueden ser 6, 8, 10, 12, ¿cierto? Le llamo cargador, ¿ya? Y ya estas son las yemas, ¿cierto? Que dejo en mi, ¿cómo se llama? En mi plantita, en el invierno. Bueno, el tronco, entonces, la parte, ¿cierto? De la planta es relativamente permanente, o sea, va a estar por varios años, ¿cierto? ¿Cómo se llama? En la planta, ¿cierto? En general, en Chile es un tronco, pero en algunos sistemas de conducción yo puedo llegar a tener 2 troncos, ¿cierto? Los brazos ya son la bifurcación, ¿cierto? Del tronco. Ya puedo tener un brazo, 2 brazos. Y si ustedes ven aquí está el tronco y a esto yo ya le llamo brazo, ¿ya? El número de brazos que puedo tener en una planta también depende del sistema de conducción. Por ejemplo, aquí en un parronal español, ¿cierto? Que es como normalmente conduzco la uva de mesa, pero también se hace para uva para vino, ¿cierto? Puedo tener 4 brazos, pero a su vez puedo tener subbrazos, digamos, o sea, brazos de subbrazos, ¿ya? Por lo tanto, depende del sistema, ¿cierto? El número de brazos. Ahora, ese brazo que decíamos que esa bifurcación, ¿cierto? Del tronco se va a diferenciar del cordón en que el cordón va a tener una mayor longitud y ese cordón además se va a conducir en el alambre frutal, en el alambre acerado. Entonces, a ese elemento yo ya no es brazo, sino que es cordón, ¿ya? Y lo mismo, también, tanto el brazo como el cordón puede estar unos cuantos años, ¿cierto? En la planta. A veces pasa que el cordón, yo empiezo a perder centros frutales por acá, y si lo empiezo a perder mucho, ahí me vale la pena reemplazarlo. Entonces, tal vez estuvo, no sé, de años ese cordón y finalmente lo reemplazo, ¿cierto? La planta sigue viva, pero reemplazo y formo un nuevo cordón. Por lo tanto, pero igual se considera que va a estar varios años ahí. Voy a hablar brevemente de la yema para que entendamos un poquito que hay distintos tipos de yema en la planta. Tenemos algunas yemas que se encuentran en la madera vieja, me refiero a madera vieja como una madera que tiene más de 3 años, ¿ya? Y esas se llaman las yemas adventicias, que si llegan a brotar dan lugar a un chupón, que es un brote, ¿cierto? Que tiene harto vigor, o sea, crece muy rápido y que normalmente es infértil. Está la yema latente, que es la tremendamente importante, aquí lo pueden ver aquí en la fotografía, es la yema latente, que es la que es compuesta, o sea, tiene 3 conos vegetativos y es la que trae la fruta. Por lo tanto, dependiendo del número de yemas que yo deje y la brotación de ellas, ¿cierto?, va a determinar en gran medida la cantidad de uva que yo puedo llegar a tener. Entonces, es compuesta, ¿cierto?, y se llama latente porque se forma en una temporada y va a brotar a la siguiente. Luego está la yema pronta, que como su nombre la dice, se forma esa temporada y puede brotar esa misma temporada. Si no brotó, va a morir en el invierno. Por lo tanto, brota en la misma temporada. Y si brota, da lugar a lo que llamamos feminela o nieto. Luego está la yema burillón, o a veces en algunos casos le llaman también burillón o ciega, en que es dentro de las que están acá en la base de la inserción del sarmiento, ¿cierto? La que más se destaca, normalmente hablamos de la yema burillón o ciega, y la otra le llamamos yema casquera. Normalmente la ciega y la burillón son infértiles, pero eso también tiene que ver un poquito con la genética. Por ejemplo, en Moscatel de Alejandría, la ciega es fértil, por lo tanto yo puedo podar la ciega, mientras que en un carmener normalmente es infértil, por lo tanto no puedo podar a la ciega porque no tendría fruta, digamos. Va a brotar, pero no va a ser infértil. Y las casqueras son estas que están aquí, la base, ¿cierto?, de inserción, y son yemas muy mal desarrolladas, por lo tanto normalmente siempre son infértiles.
Acá es lo que yo les decía, ¿cierto? Son las yemas latentes. La yema latente ya tiene un brotecito formado dentro en miniatura, ¿cierto? Y aparte un meristemo que va a dar el crecimiento en los acá entonces vemos cómo está la yema latente, que es compuesta con 3 conos vegetativos, uno mejor desarrollado que los demás, ¿cierto? Y la yema lateral o pronta, que la da lugar a la femenina. Bueno, ¿cómo clasificamos la poda? La poda podemos tener uno, que es la poda de formación, que es cuando yo voy a plantar, yo tengo una plantita que creé yo, ¿cierto? Me hice mi propio vivero, o compré, ¿cierto? En un vivero, y tengo que formarla para, que en este caso, por ejemplo, una plantita la transforma en un gobelet, ¿ya? Y eso le llamamos poda de formación, y puede tomar unos cuantos años en formar la planta. Una vez ya formada, yo voy a hacer una poda invernal que se hace todos los años en el periodo de receso, y otra que puedo hacer o no hacer, que sería la poda de verano o en verde, que es la que vamos a ver también inmediatamente a continuación de la poda invernal. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de la poda invernal? Bueno, uno, disminuir la crotonía. ¿Y qué es la crotonía? La vid, recuerden que es una liana. Y como toda liana, ¿cierto? Va a crecer en el bosque, ¿cierto? Esta liana va a tender a brotar en las yemas del ápice, no las de la base, ¿ya? Y va a alargarse, ¿cierto? De ese modo se alarga y va a crecer hasta que llega, por ejemplo, a un árbol y a través de los zarcillos se aferra al árbol y logra subir y lograr captar, ¿cierto? La energía del sol, ¿cierto? Al poder crecer de manera vertical, ¿ya? Entonces yo puedo, para justamente evitar estas crotonías, este alejamiento, ¿cierto? De esta brotación, ¿cierto? De las yemas terminales. Por otro lado, puedo para regular la carga, ¿cierto? Porque dejo una cierta cantidad de yemas, ¿cierto? Que me va a producir una cierta cantidad de fruta y que, de acuerdo a esa planta, alcancen a ser bien madurados, ¿ya? O sea, que maduren adecuadamente, ¿ya? Distribuir la madera frutal, ¿cierto? De acuerdo a la capacidad de la planta, ¿cierto? Objeto de equilibrar y asegurar una producción óptima de calidad. Vamos a ver que hay plantas que yo le puedo dejar más yemas, más producción y son capaces de madurar bien esa fruta, y hay otras que le tengo que dejar menos, porque si le dejo más, la planta no es capaz de madurar bien esa fruta. Por lo tanto, al final, con la poda yo trato de llegar a un equilibrio entre el número de yemas y la capacidad de la planta. Lo vamos a ver después. Y bueno, también tengo que disminuir, eliminar el trabajo de raleo, que es lo que después hay que hacer en el verano, ¿cierto? Y conservar el sistema de conducción adoptado, ¿cierto? Una vez que yo lo tengo, y ayudar a mantener la vida en forma que se economice trabajo, y lo vamos a ver. Una buena poda invernal me economiza después trabajo en verano. Si lo hago mal, voy a tener que hacer harta pega en el verano, ¿ya? Y bueno, como tipos de poda, ¿cierto? Está la poda corta, en que se deja 2 o 3 yemas francas, ¿cierto? Y a ese elemento que es cortito, le llamo pitón o pulgar. Una poda larga corresponde a más de 4 yemas francas, ¿cierto? Y ahí le llamo cargador, que puede ser, como yo le decía, 8, 10 yemas, o huasca, que es cuando yo dejo todo el largo del sarmiento. Entonces, y ahí son muchas yemas, ¿ya? Y poda mixta es que en una misma planta dejo pulgarcitos, ¿cierto? O pitones, ¿cierto? Y cargadores. Entonces estoy dejando elementos de poda corta en conjunto con elementos de poda larga. Bueno, y los sistemas de poda más corrientes, ¿cierto? Está el vaso, arbolito, gobelet, que es clásico del Valle Litata o del de Tutuén, en el Valle del Maule. Y lo otro se ocupa mucho en las otras zonas de Chile, ¿cierto? En que uno tiene el gullo doble, que es una poda mixta, o el cordón royal, en que son puros pitoncitos, que es una poda muy sencilla de realizar, ¿ya? La vamos a ver en un momento más. Bueno, aquí ustedes pueden ver el gobelet, ¿cierto? Que es esa formación de arbolito y que después se poda en pitones. Esos son puros elementos de poda corta. Esto es algo que se hace a veces acá en la zona del Litata, ¿cierto? En que se deja un pitoncito y un cargador apitonado, que es un cargador cortito de unas 4 yemas, ¿ya? Entonces, y que lo estoy dejando en un cultivar, por ejemplo, país, ¿ya? Ahora, aquí mostramos un poquito cómo se hace la poda, ¿cierto? El guyó, ¿cierto? O la poda mixta, en que dejo un pitoncito y un cargador. Y si se fijan,
el año pasado había dejado el cargador y había dejado el pitón, entonces la poda es eliminar el cargador, y el que está más alejado pasa a ser mi nuevo cargador, digamos, tomando el pitoncito, y el que está más cerca de la base pasa a ser mi nuevo pitón. Y de este modo evito que se alargue, porque si yo tomara este que es mi nuevo pitoncito y este mi cargador, el próximo año voy a tener que podar acá. Entonces ya me alejé este espacio en vez de haberme alejado solo esto. Yo lo que quiero, recuerden, es mantenerme cerca de la base, no alejarme, ¿ya? Acá pueden ver cómo esto es una poda de un cordón rollat, y el cordón rollat son puros pitones, o sea, son elementos de cortos, ¿cierto? Lo dejo con 2 yemitas, dejé 2 yemas, brotó 1, 2, 1, 2, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la poda que corresponde? Es que el que está más alejado se va y el que está más cerca de la base se deja de 2 yemitas, ¿ya? Y de ese modo me alejé muy poquito, ¿ya? Y es un cordón rollat, ¿ya? Entonces, si se fijan, ahí está el cordón rollat. Yo dejé el pitoncito, brotó 1, 2, entonces el que está más alejado se va, y el que está más cercano de la base lo dejo en mi nuevo pitón de 2 yemitas, ¿ya? En el caso del Guyot, ¿cierto? Yo había dejado un cargador de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yemas y un pitón de 1, 2 yemas. Entonces, en la poda de invernal, elimino el cargador y el pitón, el que me va a generar el reemplazo del nuevo cargador, y el que está más cerca de la base va a ser mi nuevo pitón, ¿ya? Y esto es más o menos lo que yo me encuentro, ¿cierto? Cuando voy a podar en el invierno, que ya recuerden los brotes, se le llama brotes cuando son herbáceos, ¿ya? O sea, son de color verde, todavía hay clorofila, y una vez que eso después se degrada la clorofila, los brotes se lignifican, se toman un color café claro, ¿cierto? Y a esto yo ya le llamo sarmiento. Y esto es lo que yo voy a podar en el invierno. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cuánto podar? Porque claro, yo decíamos que hay plantas que tal vez le puedo dejar más yemas y hay otras que tal vez le debo dejar menos. Entonces, por un lado, cuando yo ya tengo una planta que es capaz de tener una buena producción en términos de cantidad y calidad, que tiene un buen vigor, bueno, a esa planta yo considero que está balanceada, por lo tanto le puedo dejar la misma unidad de carga y yema frutal que le había dejado. O sea, yo le había dejado, por decir, no sé, 20 yemas a esa planta, bueno, le vuelvo a hacer una poda que implique 20 yemas. Ahora, en ese sentido, el ideal es que del pitoncito que yo dejé o del cargador, de los brotes que salgan ahí, deberían tener el mismo diámetro que el mismo que del pulgar o cargador ¿cómo se llama?, que proviene. Si son iguales, quiere decir que más o menos la planta está equilibrada. Si son muy débiles, quiere decir que, por ejemplo, yo le exigí demasiado a esa planta y no fue capaz, fue mucho, digamos, lo que le dejé en términos de yema. Y al revés, si esos brotes son tremendamente vigorosos, tal vez yo le dejé muy poca yema y la planta tenía mayor capacidad y por lo tanto va a crecer mucho más. Por lo tanto, yo tengo que buscar que sean similares. Ese me estaría indicando que estoy ok en el balance de la planta. Ahora, otra forma que es relativamente sencilla es que yo digo ya, ok, a esta planta, ¿cómo se llama? Yo le voy a dejar, porque la capacidad tiene que ver con ¿cómo se llama? Una planta que tiene harto vigor, que puede producir mucha madera, va a tener una mayor capacidad que una planta que es débil, ¿cierto? Y que puede producir muy poca madera. Entonces yo ahí cuento toda la madera que produce, ya sean chupones, ya sean todos los sarmientos. Entonces yo puedo... ¿Aló? ¿Me escuchan? Puedo contar con los metros lineales que produjo esa planta y en forma de a mayor metro lineal que pueda producir esa planta, parece que hay alguien allá. A mayor metro lineal tiene mayor capacidad. Entonces yo cuento los metros lineales y digo, ya esta planta tiene, no sé, 15 metros lineales, yo le voy a dejar 15 yemas, ¿ya? Y si son 15 yemas o 16 yemas, yo le debería dejar 8 pulgares, ¿cierto? De 2 yemas, ¿cierto? A esa planta, ¿ya?
Y bueno, por supuesto, observar la brotación también de los cargadores y reemplazos, ¿cierto? Para asegurarse que la carga fue la adecuada. Lo mismo que yo les decía, si yo por ejemplo, le dejé demasiada carga a esa planta, probablemente no todas las yemas que le dejé van a brotar. Y ahí me está indicando que fue excesivo el número de yemas que yo le dejé a mi planta, ¿ya? Y bueno, también hay otra forma que le llaman la poda balanceada, en la cual yo tomo mi viñedo, voy a podar una cierta cantidad de plantas, voy a pesar esa poda y voy a decir, ok, en base a lo que el peso de poda, yo le puedo dejar, le dejo un determinado número de llamas. Esto se hace por cultivar, entonces, por ejemplo, en este caso, una planta en promedio tuvieron 1 kilo de peso de poda, quiere decir que yo le puedo dejar 40 yemas a esa planta, ¿ya? Eso claro, es algo que a veces se ocupa en algunos viñedos, ¿ya? Bueno, y un poquito ahora, eso tiene que ver con cuánto podar, ahora tiene que ver un poquito algunas cosas que también es cómo podar, digamos, cómo hacerlo de manera adecuada. Si se fijan, acá lo correcto es siempre los cortes que yo haga son no cortar al ras, sino dejar un pequeño tuquito, ¿cierto?, de madera. Y un poco, ¿por qué? Porque cualquier corte al ras, recuerden lo que decía Edgardo, ¿cierto? Decía que hay un complejo de hongos, ¿cierto?, que va a entrar y va a empezar a morir una parte de la madera. Entonces, si yo hago un corte muy a ras, me va a morir esta parte de la madera y eso me va a impedir. Recuerden que aquí yo tengo toda esta tubería de xilema y floema por donde pasa el agua, las sales minerales, el agua y los fotosintactos, y se empieza a morir aquí madera, empieza a morir esa tubería. Por lo tanto, no debo hacer sus cortes tan al ras, ¿ya? Por otro lado, los cortes también no tienen que ser, ¿cómo se llama?, al lado de la yema, sino que normalmente tengo que cortar en la mitad del entrenudo, ¿ya? Aquí si se fijan, este corte es incorrecto y este corte sería correcto, y aquí tengo una yema, tengo otra yema, ¿cierto? El corte es en la mitad más o menos del entrenudo, ¿ya? Estos cortes están correctos, ¿cierto? En los cuales yo corto en bisel, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Opuesto ¿cómo se llama? La inclinación opuesta a la yema para que no caiga la gotita de agua, ¿cierto? Sus cortes son correctos, ¿ya? Pero aquí un corte incorrecto en que podé, ¿cierto?, dejando una yema de más, con el corte hacia la yema, en vez de cortar opuesto a la yema, y aquí un corte en que hago demasiado cerca de la yema. Entonces, recuerden acá, teniendo esto, yo debiera cortar más o menos en la mitad del entrenudo, digamos, de manera ladeada, ¿cierto? Y opuesta a la yema. Es un corte correcto, ¿ya? Y esto solamente para mostrar cómo, a medida que yo voy haciendo cortes incorrectos, muy al ras, sobre todo en madera vieja, empieza a entrar ese complejo hongo y eso empieza a morir. Esta es una planta, ¿cierto?, que teníamos en el viñedo, ya tenía varios años y ustedes ven que gran parte de la planta ya está muerta. Entonces, claro, obviamente el periodo de vida útil de esa planta se va disminuyendo, ¿ya? Bueno, eso es lo que era un poquito, lo que era poda invernal, ¿cierto? Y vamos a ver ahora un poco lo que es poda en verde, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas invernal? La poda invernal yo les decía que se hace desde el momento en que se cae la hoja, o sea, más o menos otoño, ¿cierto? Ya esto va a caer en mayo, junio, hasta antes de que brote, ¿ya? Porque ahí la planta está en receso. Entonces a eso yo le llamo poda invernal y eso lo debería hacer todos los años. La poda en verde es cuando la planta está en activo crecimiento, ¿ya? O sea, desde que brota, que estamos hablando ya de eso a mediados de septiembre, ¿cierto?, hasta antes de la cosecha. Todo eso que yo haga ahí en ese periodo, yo le llamo poda en verde, ¿cierto?, y que tiene que ver un poco también con este manejo del follaje, o sea, con el manejo del dosel, ¿ya? ¿Cuáles son las cosas que podría hacer yo? Uno es eliminación del brote secundario. La yema latente, yo les dije que es una yema que es compuesta y tiene 3 conos vegetativos. Normalmente va a brotar solo uno, pero eventualmente pueden brotar 2 conos vegetativos y se produce esto, que de una yemita hay 2 brotes. Esto no lo debo dejar porque quiere decir que no se va a desarrollar bien ni este ni este otro, van a estar compitiendo. Entonces yo debiera eliminar el que está menos desarrollado y eliminarlo lo antes posible. ¿Por qué? Porque si yo dejo que esto empiece a crecer y lo elimino ya
cuando está más grande, la herida va a ser más grande, y corro el riesgo de que incluso cuando saco este, que sería el menos desarrollado, este puedo llegar a perderlo. Y ahí estoy perdiendo los racimos. Ahí ustedes ven, ahí ya viene un racimo, ¿ya? Entonces, esto se le llama eliminación de mellizo, ¿ya? Por otro lado, yo les decía que están las yemas adventicias, que son las que dan lugar a chupones, ¿cierto? Que están en madera vieja. Este es el tronco, por lo tanto, en madera vieja, tiene más de 3 años. Y todo esto acá, si brota, da lugar a chupones. Eso debe ser eliminado. ¿Por qué? Porque estos chupones son infértiles, ¿ya? No me sirven desde el punto de vista de producción, ¿ya? Y además, si yo hago una aplicación de algún herbicida, por ejemplo, que sea sistémico, me puede afectar a la planta, ¿cierto? Si es que hago una aplicación acá abajo. Por lo tanto, esos chupones deben ser eliminados y también lo antes posible para evitar heridas más grandes, ¿ya? Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, puedo eliminar, por ejemplo, las feminelas, que son esas yemas que provienen de la yema pronta, ¿cierto? Que es un brote secundario, o sea, tengo el brote, ¿cierto? Y este va a tener un brote que brota esa misma temporada y se llama feminela o nieto. ¿Por qué le elimino en el segundo racimo? Porque aquí lo que estoy tratando de cambiar es el microclima del racimo. Y el microclima tiene que ver con las condiciones, ¿cierto? Climáticas, o sea, temperatura, radiación, ¿cierto? Humedad, ¿ya? Entonces yo quiero tener un microclima que me permita evitar la enfermedad fungosa, un poco de lo que estaba hablando también Edgardo, ¿cierto? Tener una buena radiación para una buena formación, ¿cierto? De los polifenoles, ¿cierto? Pero que también no sea un racimo demasiado expuesto que me queme los ácidos, ¿cierto? O me queme aromas, o me disminuye el color. Entonces tengo que tener un microclima adecuado. Y eso, en algunos casos, para evitar un emboscamiento que me genere mucha humedad, poca radiación, ¿cierto? Yo debo eliminar feminelas desde la base del brote hasta pasado el segundo racimo. Por otro lado, otra cosa que yo puedo hacer es eliminar brotes muy débiles o pellizcos muy vigorosos, ¿ya? Eso me permite, si yo pellizco uno que está muy vigoroso, deja de crecer por unos días, ¿ya? Y le da la fuerza, se va a los brotes más débiles. Por lo tanto, logro tener una planta más uniforme. Desoje de las hojas interiores en la zona del racimo, ahí es importante, yo tengo que tener una cierta cantidad de capas de hoja, que no debe ser muy grande, o sea, 2, 3 capas de hoja nada más. ¿Por qué? Porque las hojas que quedan al interior del dosel, si está muy emboscada, empiezan a ser prácticamente hojas parásitas, porque ellas se empieza a degradar la clorofila y ellas ya no son capaces de generar fotosintato o azúcares para ellas y para enviar a otros lados, sino que empiezan a demandar energía. Entonces, ahí es importante eliminar las hojas que están al interior y esas se empiezan a amarillar. Ahí, de hecho, ella me está indicando que algo no anda bien, ¿ya? Ralear racimos si es que se justifica a inicio de pinta, que esto normalmente se hace, claro, elimino los racimos que están muy atrasados. Siempre todos los racimos hay que tener en cuenta que hay racimos que van más adelantados, más atrasados, y dentro del racimo cada valla va a su ritmo, ¿ya? Entonces no es que nunca van a ir todos iguales, pero sí de repente poner racimos que van demasiado atrasados, y eso, si se justifica, pueden ser eliminados para que tenga una mayor homogeneidad de mi cosecha, ¿ya? Y por supuesto lo que es la chapoda del extremo superior o lateral, en el caso de los bien cabeceras. Vamos a ver una fotografía ahí. Chapoda se le llama esto es una espaldera, ¿cierto? Entonces la espaldera, yo tengo mis plantitas, voy a formar una pared de hojas, ¿cierto? Que por lo menos debe tener 1,20 m, 1,50 m, ¿cierto? Y si dejo que esto siga creciendo hacia arriba, esto va a empezar a tender a irse hacia los lados y va a empezar a sombrear. Entonces yo hago chapoda, corto acá arriba y a veces un poco también a los lados. Entonces acá es donde se corta, eso le llamo la chapoda, ¿ya? Y después vamos a verlo en el caso, cómo se hace en el caso de las vides que están en cabeza. Bueno, por otro lado, aquí si se fijan, yo tengo que tener, a través de la poda en verde, yo lo que busco es tener una buena distribución espacial de mi fruta, de mis hojas, con el fin de ocupar al máximo, ¿cierto?, la radiación solar, ¿cierto?, para hacer una buena fotosíntesis y tener un buen microclima para los racimos. Entonces, en general, por ejemplo, en el caso aquí, esta es una plantilla con pitones, yo debo tener más o menos
un puño entre pitón y pitón, o sea, alrededor de 10 centímetros entre pitón y pitón. Más cerca estoy emboscando mucho, más lejos estoy perdiendo espacio, ¿cierto? Y perdiendo producción finalmente. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los objetivos, ¿cierto?, de la poda en verde? Se intenta corregir todas las posibles deficiencias que no se hayan hecho subsanados, ¿cierto?, en el invierno, ¿ya? Trato de mantener equilibrada la planta, ¿cierto? La planta siempre va a tener un equilibrio entre el crecimiento vegetativo, que son las hojas, los brotes, ¿cierto? Y yo tengo que tener un equilibrio entre la cantidad de hojas, que tiene que ver con los metros cuadrados de área foliar, que son las que están transformando la energía del sol, ¿cierto?, en azúcares, y una relación con el crecimiento reproductivo que tiene que ver con la uva. Entonces, al final hay una relación entre metros cuadrados de hoja y kilos de uva que estoy produciendo, ¿ya? Ahora, esto es súper importante. Todo este trabajo de poda en verde vale la pena hacerlo cuando yo estoy trabajando, estoy orientado a una producción de calidad, porque obviamente cuando yo estoy produciendo volumen nomás y no me están pagando, no sé, 100 pesos por la uva, lo más probable es que lo único que yo voy a hacer es una poda en invierno nomás para determinar la cosecha, más o menos determinar calidad desde un punto de vista así bien sencillo, tratar de maximizar mi producción y no voy a hacer nada de poda en verde porque no se paga. Entonces ahora es distinto que si me están pagando, no sé, el dólar, $1 por el kilo, ¿cierto? Y ahí yo puedo darme el lujo, ¿cierto?, de hacer poda en verde, mejorar microclima, ¿cierto? Y voy a poder mejorar la calidad, ¿cierto?, de manera importante, pero si es que eso se paga, digamos, ¿ya? Bueno, ¿cuándo se debe realizar la poda en verde, ¿cierto? Uno, si las vides son muy vigorosas y los rendimientos son muy bajos, o sea, normalmente en plantas que están muy vigorosas, voy a tener una planta que va a tener un dosel muy emboscado, y eso mismo va a afectar la inducción floral. Yo les contaba que la inducción floral se produce más o menos en el momento de la floración, y es un mensaje, ¿cierto?, que le llega a la yema, y la yema entonces en el meristemo, ¿cierto?, donde va a estar ese brote en miniatura, tiene el mensaje si produce uva o no produce uva, ¿ya? Y para eso requiere que llegue radiación, ¿cierto?, y temperatura, ¿ya? Entonces, si la planta está súper emboscada, no va a haber una buena inducción de la yema, y lo más probable es que esa yema va a traer menos fruta o va a ser infértil, ¿ya? Y ahí me está indicando que algo que está mal el manejo de mi dosel, porque está demasiado emboscado, entonces, y tengo poca producción, y la planta está demasiado vigorosa. Hay un desbalance entre un gran crecimiento vegetativo y poco crecimiento reproductivo. Bueno, si las bayas no maduran adecuadamente, ahí también es probable que yo deba hacer un manejo de mi dosel. Si el color de las bayas no se logra obtener adecuadamente, obviamente en varias tintas, ahí me está indicando que lo más probable es que tengo que hacer una poda en verde. Si existen hojas amarillas al interior del dosel, ahí claramente tengo un emboscamiento muy grande y tengo que hacer algún tipo de manejo, ¿ya? Y por otro lado, si ese emboscamiento me empieza a facilitar la aparición de enfermedades fungosas, también lo más probable es que tengo que hacer algo para mejorar ese microclima, ¿ya? Es importante considerar algunas cosas. Uno, debo tener una adecuada iluminación de todas las hojas de la planta, ¿ya? Porque las hojas de la planta, yo les decía, son el motor, ¿cierto?, de la planta, son las que transforman esa energía solar en azúcares, y esos azúcares son trasladados a las bayas, y en las bayas se forman los compuestos aromáticos, los antocianos, en el caso de las tintas, los taninos, que son los que dan el cuerpo, se forman los ácidos, todo eso. Entonces, al final, si yo tengo hojas que no están adecuadamente iluminadas, ellas no logran hacer una buena fotosíntesis, ¿ya? Se necesita al menos brotes de 12 a 15 nudos, ¿ya? Para madurar bien 2 racimos. O sea, aprox, ¿cierto? Yo necesito 12, 15 hojas, 12, 15 nudos donde van a haber hojas para que me maduren bien esos 2 racimos. Entonces, si yo tengo un brote muy cortito con 5 hojas y tengo 2 racimos, esos 2 racimos no me van a madurar bien, ¿ya? Ahora, la zona de renuevo se refiere a las yemas que yo voy a dejar la próxima temporada, ya sea en la forma de pitones o de cargadores,
no deben estar sombreadas, por lo que yo les decía, porque si estuvieron sombreadas en el periodo de floración, no hubo una buena inducción de esas yemas. Por lo tanto, si yo dejo pitones con madera que no estuvo bien iluminada, esas yemas que voy a tener van a tener una mala fertilidad de la yema, ¿ya? Recuerden que la fertilidad de la yema en general puede ser en promedio 1.5, 1.2, o sea, normalmente un brote puede traer 0 racimos, puede traer un racimo, 2 racimos, ¿ya? Hay una vitis que dicen que producen hasta 3 racimos, yo eso nunca lo he visto, pero sí, en general traen o 0 racimos, o un racimo, o 2 racimos, ¿ya? Entonces ahí, obviamente si está eso sombreado, la fertilidad va a ser mala, ¿ya? Bueno, y esto es algo que planteaba cierto Richard Marker, un tipo famoso ahí en el tema del ¿cómo se llama? Del manejo del dosel. Él dice que si yo tengo un ciclo vegetativo en el cual la planta está muy emboscada, voy a tener mucha sombra, y esa sombra me va a deprimir la brotación de las yemas, o sea, no todas las yemas que yo deje van a brotar, voy a tener mala inducción de yemas, o sea, voy a tener una mala fertilidad de yemas, voy a tener una mala cuaja y un mal crecimiento de mi valla. Eso va a hacer que la relación entre peso valla por brote disminuye, y eso hace que el crecimiento del brote se ve estimulado y en desbalance del crecimiento de la valla, y eso hace que haya un mayor dosel, aún más, digamos, o sea, más emboscado todavía. Esto es un círculo que sería vicioso, o sea, que cada vez voy a tener peor, un emboscamiento mayor. A diferencia de que si yo tengo un microclima que me permite una buena entrada de luz, ¿cierto? A mi dosel, a mis yemas, que mis yemas tengan una adecuada exposición a la luz, voy a estimular la brotación de la yema, gran parte de mis yemas van a brotar, voy a tener buena inducción, buena fertilidad, buena cuaja, buen crecimiento de la valla, la relación peso valla por brote va a ser mejor, ¿cierto? Va a tener valla mejor desarrollada, eso va a hacer que el crecimiento del brote se chante de alguna manera, ¿cierto? O sea, tengo un mayor crecimiento reproductivo, por lo tanto eso hace que una buena parte de la energía de la planta se va en el crecimiento reproductivo y no en el crecimiento de la hoja, de los brotes. Y eso va a hacer que el dosel se mantenga un poco más chantado de alguna manera, o sea, logro tener un mejor balance entre el crecimiento vegetativo y reproductivo. Y eso es un ciclo balanceado, ¿cierto? Que se produce un círculo virtuoso, ¿ya? Y acá, esto aquí para mostrarle planta en cabezas, o sea, claro, en cabeza. Acá esto es un país. Aquí fíjense esto es un bosque, ¿eh? Esto es un viñedo de un país. Entonces, claro, aquí hacen una chapoda que es lateral para poder hacer caminos para poder cosechar estas plantas, ¿ya? Ahora, normalmente esas chapodas a veces la hacen en un corte aquí lateral, ¿cierto? Y lo hacen un mes antes de la cosecha. Y ahí entonces me quedan ¿cómo se llama? Me quedan brotes, ¿cierto? De 5 hojitas con 2 racimos. Entonces eso es un tremendo daño, ¿cómo se llama? Para la planta, porque la planta, recuerden, necesita 12, 15 hojas para madurar bien 2 racimos, aprox, ¿ya? Entonces, claro, esto hay que hacerlo porque si no, no va a poder cosechar, pero lo ideal es hacerlo unos cuantos días antes de la cosecha y no un mes antes, ¿ya? Esto es lo que entonces chapoda, que sería el corte lateral en este tipo de sistema de conducción libre. Bueno, eso es más o menos lo que tenía yo, y dejé el tiempo para que podamos tener preguntas. Bien, muchas gracias, Ignacio. Temas importantísimos que hemos tratado el día de hoy, ¿cierto? En relación al manejo de nuestros huertos, de nuestra área productiva, totalmente relevante para los productores que están iniciando en este tema de producción de vid. Hay algunas preguntas en el chat y me gustaría iniciar con las que quedaron pendientes de Edgardo. Y justamente Silvana preguntaba a Edgardo, no sé si Edgardo está por ahí. Esta pregunta va para Edgardo. Ahí está, ya.
Dice, ¿se puede usar polisulfuro de calcio y luego seguir con el azufre o basta con el polisulfuro de calcio? Bueno, el polisulfuro de calcio, recuerden que mencionamos que es un producto abrasivo, o sea, va a causar fitotoxicidad a cualquier brote verde activo, ¿ya? En una concentración alta. Ahora, algunos productores han ocupado concentraciones muy bajitas con brotes verdes, hablemos del 0,5%, y la planta o el brote no se ha resentido, ¿ya? O sea que, pero eso hay que estudiarlo, de acuerdo a la variedad, ¿cierto? Pero en general no recomendaría aplicarlo con brote verde, sino que solamente en estado invernal. Y también recordar que el polisulfuro va a ser parte de una estrategia de manejo. No podría yo decir solamente que con el polisulfuro voy a evitar todos los problemas posteriores de oidio y de otras plagas y otras enfermedades, sino que tiene que ser parte de, ¿cierto?, de un programa fitosanitario, ¿cierto?, que uno tiene que establecer en el viñedo. O sea, el azufre va a seguir siendo, por así decirlo, la base del control de, sobre todo de oidio, que es lo más común, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Dice, en cuanto a la utilización de azufre en polvo, ¿qué momento del día es el más adecuado para aplicarlo y bajo qué condiciones ambientales? Bueno, la literatura menciona que el azufre puede ser tóxico sobre 30, 32 grados, ¿cierto?, ambientales, digamos, en el microclima del viñedo. Por lo tanto, y considerando eso, lo ideal es que si yo espero un día muy caluroso, no aplicar azufre. Y la aplicación generalmente más, o el momento de la aplicación más oportuno sería temprano en la mañana, ¿cierto?, para evitar los problemas de exceso de temperatura. Y algunos productores también les gusta aplicarlo porque como está la planta con rocío, ¿cierto?, en la mañana, se esperaría que el azufre se adhiriera mejor al follaje. Pero eso no es tan relevante, pero sí tratar de evitar los días calurosos para azufrar, porque como te digo, sí, sobre todo en las partes más tiernas de los brotes, ¿cierto?, los racimos, puede causar cierta toxicidad, ciertas manchas, quemados, ¿cierto?, de la estructura. Perfecto, muchas gracias. Bien, ahora van las preguntas dirigidas para Ignacio. También, bueno, hoy vimos varios contenidos, la verdad, así que espero que no nos perdamos en esto. Ahora vamos con los conceptos de poda. Marco Bustamante pregunta, ¿cuál es la frecuencia con la que normalmente se puede realizar una poda en verde? Bueno, tal vez ahí hay que recalcar eso, o sea, todas esas cosas que mencioné, no sé, desoje de hojas interiores, desnietado, ¿cierto?, en la zona de los racimos. Hay cosas que la chapoda, por ejemplo, es algo que normalmente yo debiera hacer todos los años, y ahí va a depender en un viñedo que es muy vigoroso, en una espaldera, capaz que voy a tener que hacer, no sé, 3 chapodas en la temporada, como tal vez que justo tal vez voy en otro viñedo que está más balanceado y prácticamente voy a hacer una chapoda, por decir. Entonces, algo que depende un poco de cuán balanceada esté esa planta. Digamos, hay plantas que además, por donde están, por ejemplo, ya a la pinta, el brote deja de crecer. Pucha, eso es ideal, ¿ya? Mientras que en otro sigue creciendo, entonces ahí va a tener que hacer otra chapoda, ¿ya? Hay algunas cosas, raleo de racimos, que tal vez no es necesario hacerlo todas las temporadas. Entonces, la verdad es que es difícil, depende un poco de la práctica que yo esté haciendo. Hay algunas, como les digo, chapoda, tal vez que se hace en algunos casos todos los años, y raleo de racimos que tal vez se va a hacer eventualmente en algún año, o en algún caso no se va a hacer porque no se justifica desde el punto de vista económico. Claro. Bueno, sigue acá, dice, este año hubieron fuertes heladas, las cuales afectaron la zona sur, por lo que hubo mucha producción en yemas secundarias y feminela. ¿Es recomendado eliminar esos racimos? ¿Cómo puedo mejorar la acumulación de azúcares de aquellos racimos que sobreviven? Bueno, la verdad es que ahí, claro, todo eso, los racimillos que salen, a veces le llaman en el campo, le llaman pampanitos a esos que salen de la feminela, la verdad es que no se utilizan para la producción del vino, digamos. ¿Por qué? Porque normalmente son racimos que no están bien formados, no alcanzan a madurar bien, entonces son muy ácidos, y muy astringente. Entonces la verdad es que no es algo que yo utilizo, ¿ya? Por lo tanto, no es algo que yo considero dentro de lo que es mi producción. Ahora,
obviamente eliminarlo, si yo lo elimino y todo, claro, yo podría dar más fuerza al otro, pero claro, es algo muy costoso, digamos, porque claro, yo tendría que estar eliminando todas estas fibrelas. Puede hacerse, si en todo esto al final hay que entender que la planta tiene estos órganos que le llaman sink o source, o sea, unos órganos que demandan energía y otros que son capaces de producir tanta energía para ellos como para mandar para otros lados. Entonces, en la medida que yo, ¿cómo se llama? Tengo más órganos que entreguen energía y menos de los que demandan, yo puedo generar cosas que me hagan cambios, digamos, en cómo se distribuyen esos carbohidratos, esos azúcares. Entonces, pero todo eso tiene un costo, entonces por eso es que al final solamente se paga cuando vale la pena. Pero la verdad es que sí, recalcar nomás que, claro, todos esos racimillos, la verdad es que son racimillos que no cuentan para lo que es producción, digamos, desde el punto de vista de producción de vino. Perfecto, clarísimo. Bueno, acá Iberly comenta, la helada del 27 de noviembre provocó eso, al final llegamos con pocos racimos y bajos sólidos solubles. Perdón. Claro, es que ahí si uno pierde, claro, las heladas te matan, te pueden eliminar el meristemo, digamos, el que crece el brote, ahí va a tener que reemplazarlo una yema pronta para reemplazar eso, pero también yo pierdo hoja y obviamente pierdo área de foliar, y si pierdo área de foliar también es menos cantidad de hojas que me están madurando estos racimos, entonces, claro, ahí yo voy a tener menos fruta y tal vez la fruta que me quede tal vez no me alcanza a madurar bien, puede ser bastante dañino eso. Claro. Quedan un par de preguntas más, dice, análisis foliar, ¿cada cuánto tiempo es necesario? Bueno, como lo mencionábamos, lo ideal es el análisis foliar y hacerlo todas las temporadas, ¿ya? Y repito, son dos estados que son más representativos los resultados de esos análisis, que son el estado de floración, ¿cierto? Donde se sacan las flores, perdón, las hojas opuestas al racimo. En realidad lo que se saca la hoja con peciolo, porque lo que van a analizar en el laboratorio, la verdad es que es el peciolo, no la lámina. Y el otro estado lo mencionamos, que era el estado de pinta. Ya los dos, algunos autores prefieren uno, otros prefieren otro, pero si me programo bien, podría hacerlo en floración, y si me atraso, después me queda la opción de la pinta. Eso, como decía, es ideal hacerlo todos los años. El análisis de suelo, como un análisis, pues los resultados servirme para 3, 4 años y me siguen sin problema. No es un costo muy alto el análisis foliar y es bastante bueno, como les decía, para el perfil nutricional de la temporada. Perfecto. En relación al sistema de conducción, preguntan, una vez que la planta está establecida, por ejemplo, en espaldera, ¿ya no se puede cambiar el sistema de conducción? Ignacio. Sí, o sea, sí se puede, ¿eh? El ideal, obviamente, claro, cuando uno elige el sistema de conducción, es claro, elegirlo bien, justamente porque no pase eso, porque hay un costo importante de eso. Pero, por ejemplo, yo he visto casos en que una espaldera la transformaron en un sistema Scott Henry. Una espaldera es un sistema de conducción que es simple, o sea, tengo una sola pared de hoja. Y lo puedo transformar en un Scott Henry, que es un dosel dividido, que va a tener una parte hacia arriba y una parte hacia abajo. Es factible hacerlo, ahora eso significa colocar otro alambre frutal, que es acerado, ¿cierto? Tener otro alambre abajo que me va a dirigir los brotes hacia abajo. Tiene un manejo que es más difícil que la espaldera, voy a tener mayores producciones, buena calidad, pero un manejo más complicado. Entonces, claro, sí, la respuesta es sí, se puede, pero lleva una serie de inconvenientes que los tengo que también considerar. Entonces, claro, voy a ganar, voy a tener mayor producción, tal vez con una calidad similar, pero voy a tener los contras, ¿cierto?, de unos mayores costos para poder transformar eso y también un mayor costo seguro en el manejo de ese viñedo. Entonces, claro, es factible, pero hay que considerar esos otros elementos. Perfecto. Bueno, y una última pregunta dice, ¿cómo puedo controlar la plaga de conejos? Sabemos que también genera un daño importante muchas veces en huertos recién plantados. He visto que utilizan cajas Tetra Pak, a veces bolsas para proteger la planta. No sé qué más han visto ustedes. Si te cuento lo que he visto yo en la zona,
a ver, en los viñedos pequeños, digamos, de superficie chica, hablemos, cuarta hectárea, media hectárea, lo que han hecho los productores es sencillamente cerrar el viñedo con una malla gallinero, ¿ya? De 1 metro, para evitar que entre el conejo, y ojalá enterrada también unos 10, 15 centímetros, porque el conejo puede escarbar y pasar por abajo. Eso es como lo más sencillo que he visto, y en algunos viñedos pequeños, me acuerdo uno en la zona de Teodoro Smith, que tuvo que cerrarlo porque entre la liebre y los conejos se estaban comiendo las plantitas. Claro. Ya en viñedos más grandes, lo que mencionabas tú, ¿cierto? Estos protectores que son de tetra, o algunos son como de una especie de policarbonato, que son caros, ¿cierto? Que cumplen la función aparte de proteger contra el conejo, ¿cierto? También proteger para aplicación de herbicidas, para crear un ambiente así tipo invernadero, sobre todo en las plantas nuevas, para el mejor desarrollo. Y algo que vi hace poco y que me pareció bastante más económico en el caso es cubrir en los troncos, enrollarlos con una malla plástica, que no sé cómo se llama, pero una malla plástica, ¿cierto? Que le dan 2 o 3 vueltas al tronquito y forma, como te digo, una protección que el conejo, como con los dientes, no es capaz de llegar al tronquito. Entonces, como que está un ratito nomás y después se cabrea. Y lo que se mencionan ahí los antiguos es no sé por qué, podríamos probarlo, es la aplicación de guano, sectorizar guano, sobre todo de pollo, de ave, ¿cierto? Como que es medio repelente para los conejos, ¿ya? ¿Por qué? No sé, pero eso algunos lo recomiendan y parece que le ha dado resultados. Bueno, los otros correrles balas nomás, pero tampoco creo que debe ser muy ecológico. Sí. Bien, en honor al tiempo vamos a ir cerrando. Comentarles que para la próxima semana también tenemos una nueva charla. En esta ocasión vamos a tratar el tema de cata de vinos, por lo que esperamos que ustedes también puedan prepararse. Les vamos a recomendar, en realidad como sugerencia, que ustedes puedan tener algún vino, botella ahí en su casa, que se puedan inscribir. Les vamos a enviar información a medida que se vayan inscribiendo, que puedan tener su copa pedestal y una hoja blanca para también apreciar algunos colores en copa. Así que les vamos a enviar más información y esta va a ser muy interesante, muy práctica. A modo de sugerencia pueden tener alguna botella de preferencia, si no es así tampoco va a ser tan restrictivo. Pero es una sugerencia para que puedan apreciar bien y sea bien práctica la cata y la clase que viene la próxima semana. Nos despedimos, agradecemos mucho su participación, agradecemos a los expositores que nuevamente estuvieron el día de hoy, Ignacio Serra, Ricardo Candia, y bueno, la próxima semana nos seguiremos encontrando, les vamos a compartir el material y damos muchas gracias por su participación. Gracias, Ariel, a todos y que tengan buena tarde. Bien, muchas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Gracias, Edgardo. Bien, cerramos.